Bueno, seguimos avanzando en CNN Prime. Vamos a hablar de apruebo o rechazo. Vamos a hablar de las últimas votaciones que ha habido en el Congreso y que tienen que ver con posibles reformas a la Constitución y también con la seguridad pública. Lo hacemos junto al senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorres, a quien vemos en pantalla. Senador, gracias por estar en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Gracias a ustedes por el contacto. Senador, la noticia política del momento es que llegó aproximadamente a las 7:30 de la tarde la expresidenta Michelle Bachelet a nuestro país y hoy mismo también volvió a ratificar y de manera sumamente textual que va a votar apruebo el 4 de septiembre. ¿Cómo cree que va a influir este hecho en el plebiscito de salida? A ver, quiero valorar primero las declaraciones de la expresidenta Bachelet, cuando ella dice que vota sin ambigüedad, sin ningún tipo de vacilación por el apruebo, y además dice que tal vez el texto ella considera que no es necesariamente perfecto, pero es cercano a lo que siempre ha soñado, ¿no? Y cita ahí una canción de Pablo Milanés. Yo creo que eso es algo que conecta con la ciudadanía, conecta con el momento, conecta probablemente con un sector de la población que tal vez votó por ella misma en su momento, que votó por la centroizquierda en los últimos 30 años, tal vez gente que pueda estar indecisa, gente más moderada, que le hace sentido el mensaje de la expresidenta Bachelet, sobre todo porque ella se la jugó en su gobierno, en la nueva mayoría. Nosotros no fuimos parte, yo no fui parte del gobierno de la expresidenta Bachelet, pero ella se la jugó por un proceso constituyente. Estaba en su programa de gobierno una nueva constitución y abrir un proceso participativo del cual yo mismo participé en los cabildos, autoconvocados, etc. Y en ese sentido, donde hubo sectores también conservadores de la propia coalición de la nueva mayoría que boicotearon, que atornillaron al revés ese proceso constituyente. Entonces yo valoro que hoy día, frente a este plebiscito que es histórico, esta coyuntura, ella se la juega por una opción. Ella dice públicamente, como ciudadana también, como ¿sí? Ciudadana que es preocupada del destino de Chile, está comprometida con un proceso de cambios. Sí, ¿usted cree que puede realmente sumar indecisos? Porque se sabía desde hace por lo menos mes y medio que la presidenta estaba por el apruebo y ha dicho que ella esperaba que ojalá ganara el apruebo. No dijo la palabra que iba a votar por el apruebo, eso lo hizo hoy, pero todos sabíamos la postura de ella. Entonces quisiera preguntarle por qué cree que va a sumar a los indecisos, que me imagino sabían ya qué es lo que iba a votar la expresidenta. Yo creo que en la medida que se va acercando el periodo, esta recta final de campaña, quedan 40 y tantos días para el plebiscito o de campaña propiamente tal, ya pronto va a comenzar también la franja. Me parece que estas señales, además el hecho que venga Chile, me parece que son potentes, que contribuyen. La medida que se acerca la elección, la gente está más pendiente de conocer, por ejemplo, el texto. Recordemos que el texto constitucional recién se entregó el 4 de julio, hace algunas semanas atrás, y por tanto hay mucha gente que está comprando los libros a 3.000 pesos en muchas librerías que lo están vendiendo, está fotocopiando, está imprimiendo, el gobierno está imprimiendo también una cantidad importante de ejemplares para distribuir por el país. Yo creo que hay mucho interés en la ciudadanía por conocer el texto y me parece que la expresidenta Bachelet conecta más con un sentir popular, insisto, de un sector que probablemente votó por ella y afirma esa posición, y creo que contribuye. Creo que todos los apruebos y todas estas señales suman finalmente a un posible triunfo del apruebo el 4 de septiembre. Y senador, ¿usted cree que, si bien la razón que se maneja es que ella vino por razones personales a nuestro país, pero que ella, ¿usted cree que va a ser parte de alguna forma de la campaña por el apruebo, por ejemplo, en la franja televisiva? Desconozco si el comando está considerando incorporarla en la franja. Recordemos que pueden haber dos franjas dentro del comando Chile Aprueba. Está el socialismo democrático y perfectamente, o el Partido Socialista, ella es militante del Partido Socialista, perfectamente podría incorporarla en su franja. Eso es perfectamente posible, es legítimo, ella es ciudadana, es expresidenta, tiene todo el derecho en una sociedad democrática y, insisto, en una coyuntura tan importante, en un plebiscito histórico con voto obligatorio, a manifestar su posición. También lo hizo el expresidente Frey de la Democracia Cristiana, que dijo que va por el rechazo. El expresidente Lagos como que dejó entrever que podía votar en blanco. No ha sido
no ha sido claro en su posición de cómo va a votar, pero me parece que tiene todo el derecho la expresidenta Bachelet de hacer las actividades que le parezcan en Chile, de venir a su país, y si el Partido Socialista la quiere incorporar en la franja, me parece que también es legítimo y me parece que también sumaría, si es que es así, no tengo idea si va a ser así o no, pero si es así, obviamente suma al apruebo. Creo que todos los apruebos con sus distintos apellidos suman a la causa y al objetivo final de ganar el 4 de septiembre. Ahora ella manifestó que no es la constitución perfecta, pero se acerca de lo que ella quería. ¿Ella está diciendo entonces que aprobaría para reformar? Uno puede interpretarlo de esa manera y yo creo que, insisto en el punto, creo que todas las posturas por el apruebo, cada partido, cada sector político, organizaciones sociales, de la sociedad civil, etcétera, pueden hacer una lectura del texto completo y pueden decir, mire, hay algunos aspectos que considero que hay que modificar o que hay que hacer adecuaciones legislativas. Eso es perfectamente posible. Acá no hay un texto escrito en piedra, ninguna constitución debiera ser un texto escrito en piedra. Y el propio texto de nueva constitución establece mecanismos de reforma constitucional y establece mecanismos de elaborar una nueva constitución, e incluso con participación de la ciudadanía. Por tanto, ella podrá decir o podrá profundizar qué aspectos le parecen que no son perfectos. Yo no creo que exista una constitución perfecta en el mundo, ninguna. Lo que yo sí valoro de este proceso es que fue construido, elaborado en democracia por un órgano participativo, paritario, con representación de los pueblos originarios, y en un año de trabajo, en un año muy intenso, con todas sus contradicciones o errores o dificultades, llega a un texto final aprobado por más de 2/3 en la Convención Constitucional, cada uno de sus artículos. Y será el pueblo ahora, la ciudadanía de manera soberana, la que decida si aprueba o rechaza este texto en particular. Senador, hablemos de lo que pasó hoy en el Congreso, porque ustedes anoche, y precisamente a esta misma hora, porque estábamos en CNN Prime cuando sucedió, el Senado aprobó el veto sustitutivo del proyecto que ya se había aprobado, pero que este veto le añadía algunos cambios al proyecto que protegía la infraestructura crítica y en distintas formas. Pero se rechazó este miércoles en la Cámara de Diputados y quedó en absolutamente nada ese proyecto de ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, a ver, ayer conversamos con el gobierno, durante el día hubo distintas conversaciones, Ministerio del Interior, SECPRES, y nos explicaron lo que habían descubierto en el fondo desde el gobierno, las alertas que se habían levantado desde Defensa, entiendo que también desde las Fuerzas Armadas, respecto a cómo salió el proyecto de la comisión mixta. Tenía algunos vacíos o ambigüedades, por decirlo así, y era necesario estas indicaciones del Ejecutivo, un veto aditivo en el fondo, ¿no? Había algunos problemas con la cadena de mandos, con el uso de la fuerza, los protocolos del uso de la fuerza, las responsabilidades civil. Habían algunas dificultades o donde había que precisar mejor el texto. Y en ese sentido nosotros decidimos aprobar acá en el Senado, lo conversamos como bancada también de Apruebo Dignidad, votamos a favor, a pesar de que nosotros en el texto anterior, porque recordemos la historia de este proyecto para la gente que nos está escuchando, este era un proyecto que se presentó en el ciclo anterior, cuando gobernaba Piñera, por 2 senadores de derecha. Y después, y nosotros siempre nos opusimos a este proyecto de ley cuando éramos oposición al gobierno de Piñera. Después termina en una comisión mixta, nosotros votamos abstención, porque no es un proyecto del gobierno, no es del gobierno del presidente Boric, es una moción parlamentaria, pero este veto que introduce el gobierno nos parecía que había que respaldarlo. Ahora, en la Cámara de Diputados se generó un escenario sorpresivo, en el sentido de que un sector importante de la derecha lo vota en contra. También hubo, para reconocer, hubo abstenciones y algunos votos en contra de una minoría de Apruebo Dignidad, porque la gran mayoría termina aprobando. Precisamente a eso quiero preguntarle, senador. Usted es presidente de Revolución Democrática y en su partido hubo precisamente este quiebre en cuanto a las votaciones, porque de 7 diputados que tiene Revolución Democrática, 2 se abstuvieron, la diputada Orsini y la diputada Ñanco, y uno votó en contra, el diputado Giordano. Entonces, lo que uno se pregunta es, en esto entonces Revolución Democrática no estuvo con el gobierno. Sí, pero recordemos, insisto en el punto, Nicolás,
nosotros hemos sido muy críticos de la presencia o de lo que hizo Piñera por mucho tiempo, ¿no? De introducir militares para cuestiones de orden público, y con este proyecto en particular lo votamos en contra, y nuestro representante en la comisión mixta, el único representante del Frente Amplio en la comisión mixta, que era el diputado Brito, que además se ha dedicado a temas de defensa, se abstuvo. Ahora votó a favor incluso. Tenemos una diputada que es mapuche, que es de Nueva Imperial, y obviamente ella siempre ha votado en contra y nosotros respetamos aquello. Por tanto, a ver, esto no es Revolución Democrática ni ningún colectivo político, es un regimiento y hay una orden de partido de decir, mira, este proyecto siempre hemos tenido una posición crítica, vamos a votar todos a favor o a una resolución colectiva. La Cámara de Diputados tiene sus propias dinámicas, los diputados son autónomos en ese sentido. Nosotros en el Senado lo discutimos como bancada pro dignidad, tomamos una postura colectiva y yo respeto perfectamente las posiciones críticas. Pero obviamente esas votaciones, compañeros diputados. Esas votaciones debilitaron en esta oportunidad al gobierno, y Revolución Democrática es un partido oficialista. Sí, podemos decir que sí, pero ojo, siempre los temas relacionados con estado de excepción, con temas de militarización, siempre han contado con votos o de abstención o de rechazo por parte de los colectivos del Frente Amplio y de la Pro Dignidad en general. Ahora, la derecha, que es la que siempre ha pedido este tipo de medidas, ahora, curiosamente, vota casi en bloque, un sector importante, en contra, porque incluso si todo el oficialismo hubiese votado a favor en la Cámara de Diputados, así todo se cae el proyecto, porque la derecha o un sector de la derecha no dio su voto. ¿Usted concuerda con los ministros Jackson y la ministra Siches de que esto fue simplemente un voto político y que buscaba hacerle daño político al gobierno? Sí, yo creo que fue una jugada táctica de la derecha en bloque en ese sentido, para golpear al gobierno, y porque están pidiendo estados de excepción en los ríos, etcétera, y están haciendo un juego en el fondo, yo creo que para debilitar al Ejecutivo, pero bueno, el gobierno tendrá que tomar su decisión. Entiendo están evaluando si nos citan para la próxima semana, que es una semana distrital, para una prórroga de estados de excepción. Ahora, yo quiero insistir en un punto de fondo, Nicolás, porque esto tal vez la gente entre estado de excepción, infraestructura crítica, se puede confundir un poco la ciudadanía. Yo creo que hay un punto de fondo en que en democracia no nos podemos acostumbrar a que las Fuerzas Armadas se involucren en asuntos de orden público, y a veces sectores parlamentarios, sectores políticos plantean que las Fuerzas Armadas casi que tuvieran que salir a perseguir delincuencia. Las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional y solo de manera transitoria, de manera excepcional, pueden colaborar para que de manera complementaria las policías, que son las que tienen que hacerse cargo del orden público, con inteligencia, con efectividad, con uso proporcional de la fuerza, puedan combatir el crimen organizado, los temas de narcotráfico, de orden público. Al respecto, y nos queda nada de tiempo, pero quiero preguntarle, no digo que sea probable, pero es posible que el gobierno pida estado de excepción en los ríos. ¿Cuál sería su voto? Mire, eso se está analizando, fue el subsecretario Monsalve a la región, todavía no hemos tenido la posibilidad de conversar con él. Siempre antes de tomar este tipo de decisiones tenemos una conversación con el Ejecutivo. No, a mí por lo menos no me gusta anunciar por la prensa cómo voy a votar, menos cuando no hemos tenido la conversación ni con el subsecretario Monsalve, que estuvo en la zona, ni con el Ministerio del Interior, que nos pasen los antecedentes, qué es lo que está evaluando el gobierno. Es decir, estas son decisiones que, al menos por lo menos en el Senado, que es donde me toca ejercer mi rol parlamentario, nosotros lo conversamos además como bancada Pro Dignidad. Siempre tenemos reuniones con o la ministra o el subsecretario y podemos ir cotejando en el fondo según los antecedentes, porque no se trata de acá de medidas efectistas, o sea, cuál es la situación que está ocurriendo realmente, si es que se requiere o no la presencia de militares de manera transitoria en la región de los ríos. Insisto, queremos analizar primero el escenario, el gobierno está analizando y está tomando sus propias decisiones, y siempre antes de votar hacemos esta consulta y este diálogo con el gobierno y también al interior de nuestra bancada. Senador Latorre, presidente y obviamente parlamentario de Revolución Democrática, muchas gracias por conversar con nosotros en CNN Prime. Muy buenas noches. Gracias, Nicolás. Buenas noches, que esté bien. Igualmente.